Saludos señores, aquí en El Punto, como cada noche por este canal, en Televisión, 31 de Claro, 33 Altiz Aster, una red de cables por todo el país y Canal América para Estados Unidos. Don Marcos Santana, heredero directo de Pedro Santana. Claro que sí. Ese claro. apellido pesa mucho. Yo lo reivindico. Es que Pedro Santana dejó herencia económica. No, desgraciadamente no, fue uno de los presidentes que murió, a pesar de que era rico, murió pobre porque él pagaba, llegó a pagar a los empleados públicos de su... No dejó hijos tampoco. No dejó hijos declarados, pero sí dejó herederos. ¿Quiénes eran esos? Un hermano de él que era... Ramón. No, Ramón había muerto primero que él, pero había un tercero que era un discapacitado y él le dejó alguna herencia para que se mantuviera, y luego fueron sobrinos y ahijados. Pero ya eso se perdió. En el caso de Buenaventura Báez, sí dejó dinero y herederos. La diferencia entre Buenaventura Báez y Pedro Santana es evidente en este momento. Buenaventura Báez, Van Inter, y Santana soy yo. Pero, ¿qué tiene que ver Buenaventura? Que dejó fortuna que toda ha sobrevivido durante esa gente son de Van Inter. Claro que sí. Es decir, y que me perdonen porque no estoy, es un problema de historia. Y todavía la gente, los Báez todavía están de Buenaventura, están desfalcando todo lo que pueden. Pues, claro, Báez es... y con esto hay una persona de mucho respeto que yo no quiero, pero en la historia, don Báez Romano. No, Báez Romano no tuvo que ver con eso. Oh, pero es que era Báez Romano de Báez. Sí, pero no fue un hombre de trabajo. Pero yo estoy diciendo que me perdonen porque era un hombre de trabajo y todo, pero tuvo fortuna. Sí, es decir, él tuvo fortuna directamente de... Báez tenía dos cosas, que lo dijo desde que llegó al país. Dice, yo nada más tengo aquí la opción de ser presidente y hacer capital. Ok, usted que es un historiador, y Ulises Cero dejó familia. Por ahí andan nietos de él. Sí, por ahí andan nietos también, pero Ulises Cero no dejó fortuna. Porque hay una cosa que la gente lo tiene que saber. Ulises Cero era familia de Joaquín Balaguer, ¿sabe? Sanguíneamente hablando. Lo que ocurre es que razones, pero no es el cuento y los rumores, ¿no? Pero Ulises Cero fue un hombre que gastó y hizo su pequeño dispendio, pero no amasó una fortuna de corrupción. ¿Y Luperón? No, Luperón fue el más puro de todo eso. No dejó a nadie. No dejó realmente nada. Al contrario, Luperón muere rescatado por el propio Lilis en circunstancias ya muy difíciles en los últimos días de su salud. ¿Y Duarte dejó algún sobrino suyo por ahí? Duarte no dejó en la miseria como mucha gente quiere. Por eso es que es importante que la verdad en la historia y la ética manejen. Dicen, Duarte murió vendiendo velas como para victimizar. No, Duarte fue un hombre emprendedor, fue un hombre, y es el indiscutible padre de la patria, pero Duarte construyó empresas en Venezuela. Y lo de vela era porque en esa época vendían las velas. La vela era una gran... ¿Recuerda las velas y velones San Luis en los 12 años de Balaguer? Claro. Ese señor debe ser rico, San Luis. Incluso yo visité la tumba de los familiares de Duarte en Venezuela, y por el confort y todo eso y algunas escasas fotografías de algunos familiares no estaban en olla. Muy bien, pues vamos a seguir luego con esos toques de historia en un próximo programa. Vamos ahora aquí a la realidad. Lo que sí le he ido muy bien son la gente de las ARS, de las AFP, del sistema de seguridad social. Mire, el Colegio Médico, apoyado por otras organizaciones de tipo social, hizo una marcha reclamando la modificación o de la eliminación de las ARS y las AFP. Yo diría que se tiene que modificar la ley. Lo que más me sorprende es que los sindicalistas, los políticos, no los banqueros, porque los banqueros son los que administran el dinero que aportan los trabajadores y los empresarios. Los sindicalistas y los políticos, por más patriotas que son, están de acuerdo con que se mantenga la ley tal y como está. Una ley que habla de fondos de pensiones que no existen, que son ficticios, porque yo supe el otro día que esto es
lo que a usted le cuentan, le dan una pensión hasta que el dinero se acaba. No es que es de por vida. O usted me aclara ahorita. Es que el dinero de lo que usted aporta en una AFP lo distribuyen entre tantos años y se lo dan sin la ganancia que le toca a la AFP, y cuando se le acabó la pensión. Las AFP aquí ganan un 15%, algo que es extremadamente abusivo, solamente por recibir dinero de la tesorería, de la seguridad social, y enviarlo a un banco, que al fin el banco es el dueño de la propia AFP. Entonces, los ahorristas obligatorios, porque el que está en una AFP es un ahorrista obligatorio, no tiene quien lo defienda. Cuando usted ve que los sindicalistas no defienden que eso se varíe, sabiendo que es una gran estafa, sabiendo que entre el mismo sistema que envuelve varias patas, como son la AFP, ARS, la prestadora de servicios y la CISALRID, todo eso está al servicio del sistema. La CISALRID incluso es una institución que está supuestamente para mediar, y cuando se aprueba una resolución que pudiera favorecer al sector trabajador, otro la impugna y ahí dura años, porque quien esté en ese momento en CISALRID no le interesa. Conozco casos de CISALRID que hay gente que ha salido con bastante ahorro para no tener que trabajar durante los próximos 50 años. Entonces, y también las ARS, el seguro médico, aquí todo el mundo sabe que eso ningún médico casi lo quiere, y le cobran a uno la diferencia, el copago, como le dicen en España. El copago es verdaderamente la consulta, 1.500, 2.000 y hasta 3.000 pesos. Esa es la verdadera consulta. Ellos se agarran de que usted tiene seguro, pero para no cobrarle 5.000. Y las AFP ya usted ve, y la parte de la prestadora de servicios, que son las clínicas, solamente muchas veces los reciben en emergencia. Nada de hablar de los 8.000 pesos que le tienen para medicina, que no son acumulativos y que se le acaban en un mes. Y eso se acaba con 3 jarabes para la gripe. Entonces, eso originó una revuelta en Chile y hasta un cambio de gobierno. Aquí no creo que pase, porque la gente todavía es muy conservadora. Los médicos hacen la marcha, pero igual no son confiables, porque cuando ellos resuelven sus problemas se olvidan de los demás. O sea que no es algo realmente en interés de la población, que no tiene cómo defenderse, porque los que deberían defenderlos, que son los políticos y los sindicalistas, no están en eso. Bueno, eso es una gran verdad, y no sabemos, por lo menos en mi caso particular, no sé qué solución podríamos buscar, qué solución equitativa podría la sociedad dominicana para transarse, no sencillamente para ganar, sino para poder tener lo que es su derecho, el de ese derecho ganado, que pueda ser verdaderamente devuelto en el sentido general. Incluso cuando se devuelve el dinero, no te lo devuelven incluso juntos, buscan una fórmula para dártelo porrateado. Es decir, una persona que recibe una determinada cantidad de dinero, que al final se lo van a devolver, y no recibirlo de manera en un pago único, pues eso también le crea una situación, porque rompe lo que esa persona haya ideado hacer con ese dinero, quizá emprender alguna pequeña empresa, en fin. Pero esa es la realidad que nos impusieron, es la realidad que tenemos, y no sé cuándo, hasta qué momento va a llegar alguien que definitivamente diga, no, estas reglas tenemos que modificarlas. Es así. Usted quería referirse también al tema de moda, el famoso 4% que ha hecho, yo decía en un programa anterior, que el gobierno le ha dado pifias a la oposición, principalmente al PLD, para que sean ellos los que enarbolen la defensa de un 4% que en 8 años hicieron de todo con él. Lo que yo quería decir es muy corto, pero es más o menos contundente. Usted recuerda, lo recuerda no porque lo recuerda porque lo ha leído, lo aprendió, porque su juventud no le permitió a usted haberse envuelto directamente en el medio millón, en aquella lucha del medio millón para la universidad. En ese sentido, pues,
nos imaginamos todo lo que costó ese $500,000 y luego cuando se consiguió, calcule usted que se le planteara devolver, que había que devolver una parte de ese dinero. Así lo dejo casi tranquilo con esa conquista que no fue fácil, una conquista que hubo que enfrentar varios gobiernos, incluyendo los gobiernos del PLD, en ese caso Leonel Fernández y el propio Danilo Medina, pero al final se consigue que ahora vengan y digan, no, es demasiado dinero para el sector. Bueno, habría que entonces retroceder y preguntarle a Melanio en un momento determinado cuando dijo, usted se acuerda que dijo que era demasiado dinero y que no tenía cómo distribuirlo, cómo usarlo. Melanio ahora anda criticando al gobierno. La verdad es que esto es una cosa como de desmemoriados. Hay problemas en este país. Finalmente, para terminar en este segmento, también el tema de la convención del PRM. Bueno, yo le voy a decir algo sobre eso. Ha habido muchas quejas que dejaron unos, otros no, pero dice doña Rosa, Rosa Santos, la gobernadora de Santiago, que todos no caben ahí, todos no pueden ser miembros. O sea, todos quisieran ser miembros del comité de los que deciden realmente en partido. Fíjese que el comité político de China, el Politburó eran 5 y lo dejaron de 3. Y es un partido que tiene millones y millones de personas. En Rusia eran más, en el comité político del Politburó, del Partido Comunista. Y aquí, pues aquí la fórmula es agregar. En este caso, sustituyeron uno por otro y esos que han sido sustituidos se han quejado y otros que querían entrar y no pudieron. Mi observación no estaría necesariamente por el hecho de que excluyeran o no. Lo que sí, tengo una observación que, claro, es muy propia y es interna de los partidos, y el tema es que en una organización, en cualquier lugar, los méritos se toman en cuenta. Y parece ser que, o no parece ser, hay gente que han llegado allí sin ningún mérito realmente político y entonces eso crea una situación. Indudablemente, usted esté de acuerdo o no con Ramón Alburquerque, con Guido Gómez Mazara o con Fafa Taveras, pero indudablemente son gente que de alguna forma han invertido en el tiempo y los que ellos han considerado como aportes. Pero hay una situación que hay que tomarla muy bien en cuenta, es a quienes excluyeron y a quienes incluyeron. Bueno, le voy a decir algo, mi apreciación breve. Para llegar a un puesto importante en el Estado Dominicano, para ser jefe en un partido político de los tradicionales, pues no debe decir de derecha, o tenga cuarto o tenga amigos. Vamos a la pausa.